Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Noches, profe. Buenas ¿Qué noches, tal? profe. Buenas noches, Buenas noches, profe. compañeros. Felicitaciones por esas entrevistas. Ya vi las entrevistas de Paul López, de Denis Salazar. Muy bien. ¿Cómo les fue? Gracias, profe. Muy bien, realmente estábamos un poco nerviosos, pero lo logramos. Denise también una muy buena persona. Chévere. Bueno, me alegro un montón. Qué bien. Ok. ¿Quién tenía que exponer? Dieguito, me parece. Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Dieguito? Nervioso, profe, nervioso. Dieguito, verás. Espérate entonces, no estés nervioso. Yo voy a empezar. ¿Te parece? Porque me parece importante explicar esto. Bueno, a ver, primero, veamos si está grabándose, que es importantísimo. Ok, y saludarles a todos. Gracias, Matthew, por encender la cámara y a todos los demás. Gracias, Joel, Janet, Amy, Dianita, Daniela. A ver, les cuento. Como ustedes han visto, yo he cambiado. Creo que las cuatro últimas clases hemos cambiado, o si no es cinco, la metodología y he desarrollado quiz de evaluación para reforzar conocimientos. Mm, en esa perspectiva, si ustedes buscan, abren una pestaña, ustedes que son súper nativos digitales, abren una pestaña, van a encontrar también, si ustedes buscan eh, la palabra clave clase invertida o flipped classroom, van a encontrar una metodología. Entonces, antes de iniciar las actividades del día, quisiera compartir esa breve reflexión, ¿no? Es decir, con frecuencia se suele pensar que una clase invertida consiste en que eh, el docente deja que, en este caso, el Dieguito exponga y los estudiantes solo pasen a exponer sus presentaciones. Pero, sin embargo, la clase invertida implica algo mucho más profundo, porque supone transformar la manera en que nosotros entendemos el aprendizaje. Es decir, este modelo de la clase invertida lo que busca, dicho sea de paso, yo soy, digamos, defensor de esta clase invertida desde hace mucho tiempo. Utilizábamos la clase invertida en la Universidad de Israel cuando yo era docente de la Universidad de Israel, estamos hablando del 2010, 2014 o 15. Eso significa que los estudiantes como estudiantes asumen un papel protagónico en el proceso educativo. Investigan, analizan, contrastan, dialogan entre ustedes y producen conocimiento. Y mi rol como docente es acompañar, orientar, problematizar, preguntarles, facilitar ese proceso y por supuesto exponer, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos exposiciones, debates o actividades colaborativas, el objetivo no es reemplazar la clase magistral del docente, sí, sino el propósito es generar un espacio de reflexión, de argumentación y construcción colectiva del conocimiento. Ahora, y yo, digámoslo en palabras más sencillas, yo les invito a asumir este proceso no como una obligación académica, sino como una oportunidad para convertirse, digamos, en protagonistas de su propia formación profesional. Y por otro lado, eh, digamos, yo quiero ayudar, incluso yo a veces denomino forzar más que ayudar, como han visto, ¿no? Le denomino al Diego, y ya voy a nombrar otras personas, a quienes he visto, y lo digo de manera transparente, evidentemente no por señalamiento, que no prenden las cámaras, que no están en la clase, que se atrasan en las tareas. Entonces, mi deber como tutor es empujar, impulsar, como digo yo, o forzar para que participen en clases, ¿no? Em, y actúen en ella. Esto es importantísimo para mí. Uno, porque necesito que ustedes aprendan, porque mi obligación es que ustedes aprendan. Yo no disfruto que ustedes se jalen el semestre
pero se jala. O sea, ese es el punto. Y, y no hay poder humano, digamos, conmigo. Yo no suelo recibir tareas atrasadas, ni abro plataformas, nada, o sea, nada. Yo puedo ser súper chévere, pero en otras cosas no suelo abrir. Entonces, la idea es dar esas oportunidades. Y eh, un segundo punto también que me parece importante es que también es un acto de justicia, porque hay muchas personas que, compañeros y compañeras suyas, que ustedes siempre están en clase, prenden las cámaras, interactúan, y otras personas que ni aparecen, y probablemente eso se repita en los grupos que ustedes tienen, que no estén en los grupos presentes, que no colaboren. Entonces, por lo general esas son matrices, ¿no? Y como dije, digámoslo en palabras morochas, ni al profesor le paran bola, peor en los grupos internos, ¿de acuerdo? Entonces la idea es como trabajar un poco eso y forzar esto en esta recta final del semestre, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Dieguito, Ya And- le comparto, profe. ya. Andrew, ¿quieres decir algo? Soy Caro, profe. Mencionarle que hay compañeros que piden ingresar, están en sala de espera, profe. Voy a mencionarte a ti, que seas confuciano para que las puedas recibir. Ok, una disculpita, mis gallinas. No, nada que ver. Ya puede ver, profe. Bueno, como he dicho, esto es para los compañeros y compañeras también, así que está bien, pero sí lo veo. Ya, comienzo nomás. Claro. Ya. El espacio también comunica. ¿Puede un espacio hablar más fuerte que la publicidad de una empresa? Buenas noches, compañeros, profesor. Cuando pensamos en una marca, generalmente recordamos el logotipo, su publicidad o algún producto que la identifica. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a analizar que el primer mensaje que recibimos de una empresa no siempre proviene de una campaña publicitaria o de un empleado, sino más bien del espacio físico que habitamos cuando ingresamos en ella. La arquitectura, los colores, la iluminación, el mobiliario, en fin, incluso la manera de la distribución de los objetos, en cómo las personas utilizan este lugar, comunican ideas, emociones y valores. Es decir, el espacio funciona como un lenguaje no verbal que influye en la percepción que construimos sobre una organización. En esta exposición voy a comparar dos casos reales. El primero corresponde a una empresa cuyo espacio fortalece el mensaje de su marca y el segundo muestra una situación donde el espacio contradice el discurso institucional. Para este análisis utilizaré dos perspectivas teóricas. La primera corresponde a Gianni Rato, quien nos plantea que el espacio comunica incluso antes de que alguien pronuncie una palabra. Y esto significa que el escenario transmite la información y sus características visuales. Y la segunda pertenece a Michael de Certao, quien sostiene que un lugar solamente se convierte en un espacio cuando es recorrido y vivido por las personas. En otras palabras, el significado no depende únicamente de la arquitectura, sino también de las prácticas sociales que ocurren ahí. Con estas dos ideas analizaré los siguientes casos. Bien. El caso número uno, tenemos la Apple Store. Antes de ingresar a una de estas tiendas, ya podemos identificar varias características. Observamos grandes superficies de vidrio, espacios completamente abiertos, iluminación natural, mobiliario de madera muy simple y una distribución que evita obstáculos visuales. Si bien no encontramos carteles con promociones llamativas ni estanterías saturadas de producto, ya que todo parece organizado para transmitir calma, orden y simplicidad. Este diseño no es casual, ya que Apple construyó durante años una identidad basada en innovación, el diseño y la facilidad del uso de la tecnología. Es por ello que el espacio físico reproduce exactamente estos mismos valores. Desde la perspectiva de Gianni Reato, el espacio ya está comunicado mucho antes de que aparezca un vendedor.
El cliente interpreta inmediatamente que se encuentra en un lugar modernamente, está limpio y es tecnológico. Sin la necesidad de escuchar una explicación, el escenario ya genera expectativas positivas sobre la calidad de los productos. Ahora bien, en la perspectiva de Michael Desertao, permite ampliar este análisis. Cuando las personas ingresan a la tienda, no permanecen como simples espectadores. Caminan libremente, prueban los dispositivos y hacen preguntas. Estos es justamente la interacción la que transforma el lugar en un espacio lleno de significado. La experiencia no depende únicamente del diseño arquitectónico, sino también del comportamiento de quienes lo utilizan. En consecuencia de esto, existe una fuerte coherencia entre el discurso de Apple y la experiencia espacial que ofrece el consumidor. Bien, en el segundo caso tenemos WeWork. WeWork, para los que no saben, es una tienda de inmobiliaria de Estados Unidos. Bien, en este segundo caso presenta una realidad diferente, ya que WeWork se convierte rápidamente en una de las empresas del mundo por ofrecer espacios de coworking. Su discurso internacional, perdón, su discurso institucional hablaba constantemente sobre la comunidad, la creatividad, innovación, bienestar y colaboración entre los profesionales. Visualmente, las oficinas parecían confirmar esa idea. Existían colores modernos, muebles de diseño, áreas comunes muy atractivas y espacios destinados a la interacción. Sin embargo, también cuando aumentó considerablemente el número de usuarios, comenzaron a aparecer contradicciones. Muchos trabajadores manifestaron que las oficinas eran demasiado ruidosas, existía poca privacidad para las reuniones, y el exceso de personas dificultaba la concentración en ellas. Aquí encontramos una diferencia muy importante entre el discurso corporativo y la experiencia cotidiana. Desde la perspectiva de Gianni Rato, el escenario proyectaba creatividad y colaboración, pero cuando analizamos cómo funcionaba realmente ese espacio, observamos también que comunicaba saturación y estrés. En cambio, Michael Desertao ayuda a comprender mejor esta situación. Él explica que un lugar cambia completamente cuando las personas comienzan a utilizarlo. Es decir, la experiencia cotidiana puede modificar el significado original del espacio. En este caso, la presencia masiva de trabajadores terminó transformando un lugar pensado para colaborar en un espacio en donde muchas personas experimentaban la incomodidad. Es por esa razón que puede afirmarse que el espacio terminó contradiciendo parte del mensaje que la empresa pretendía comunicar. Bien, en la comparación, después de analizar ambos casos, podemos establecer varias diferencias. En Apple existe una clara coherencia entre la identidad de la marca y el espacio físico. El diseño, la circulación de las personas y la experiencia del uso transmiten exactamente los valores que la empresa comunica en su publicidad. Pero por el contrario, en WeWork apareció una ruptura. Aunque el espacio fue diseñado para representar colaboración e innovación, la experiencia diaria de muchos usuarios terminó comunicando saturaciones y falta de privacidad. Esto nos demuestra que el espacio no funciona únicamente como decoración, sino que su diseño puede fortalecer la credibilidad de una organización o también poner en evidencia las diferencias entre lo que una empresa promete y lo que realmente ofrece. Es decir, en otras palabras, el espacio es una forma de comunicación organizacional que influye directamente en la percepción del público. Y bien, como conclusión, considero que el espacio corporativo constituye un lenguaje no verbal con un enorme poder comunicativo. Siguiendo la propuesta de Gianni Rato, el escenario comienza a transmitir significados incluso antes de que existiera cualquier interacción verbal. Al mismo tiempo, Michael Desertao demuestra que ese significado nunca permanece fijo, porque cambia cuando las personas ocupan, recorren y utilizan este lugar. Es por esto que una empresa no construye su identidad únicamente mediante la publicidad o redes sociales, también la construye mediante las experiencias especiales que ofrece a sus clientes y trabajadores. Y finalmente quiero dejarles una pregunta para hacer un debate. ¿El escenario es un signo o solamente es un decorado? ¿Creen que un buen diseño arquitectónico puede compresar una mala experiencia del usuario? ¿O al final solo son personas quienes terminan definiendo el verdadero significado del espacio?
¿De acuerdo? ¿Qué dices, Matthew, frente a esa... Yo digo que es un signo. Ok. Bueno, sí, sí. ¿Argumento más o solo digo eso? No, dale, dale. Ah, bueno, es un signo, o sea, para mí es un signo ya que este puede representar varias cosas que, bueno, se quiera transmitir o que el que lo está viendo pueda sentir más que todo. Entonces no solo es como un simple decorado, sino que este transmite algo más, aparte de un simple escenario. Mm, muy bien. Y puedes dejar de compartir, Dieguito. Mm. ¿Qué dices tú, Brittany? Buenas tardes, profe y compañeros. Yo opino que es un poco de ambas, porque en las marcas generalmente utilizan los signos estratégicamente, entonces ya sea para reforzar lo que ellos quieren transmitir o vender. Pero, por ejemplo, cuando pasan experiencias, sean buenas o malas, en cuanto a a las personas que utilizan la marca o van al lugar, por ejemplo, si es una experiencia mala, puede influir mucho en cómo se percibe ese espacio, en cómo se percibe ese lugar, esa marca, ese producto. Es lo que pienso. Me encanta, me encanta. Me encanta. Ok. Y a ver, vamos a ir respondiendo eh, estas preguntas. Hay dos personas de administradoras, así que la sala de espera debe estar, eh, digamos, vacía, ¿no? Que gracias, Dieguito, por compartirnos. Te agradezco mucho. Igual vas a estar pendiente porque te haré algunas preguntas durante la clase. Ok. Comenta si ya se ve la pantalla. Sí, ¿no? Ya está. Sí, bro. Buenas. Bien. Entonces, hemos entrado a la semana 13 y en esta semana 13, a propósito de lo que abrió el Dieguito y lo que el Mateo decía también, igual que la Brittany, es que el espacio también comunica. Por eso eh, entramos a una asignatura que les va a perseguir, les decía en la anterior clase, toda la carrera, que es semiótica. Y en este caso, la semiótica del espacio y la imagen corporativa. ¿De acuerdo? Em, entonces, un poco para ir avanzando ahora, que es una hora corta, empezamos con esa pregunta que nos hacemos una pregunta súper simple, ¿no? Pensemos en la última entidad bancaria que ustedes fueron, o en la última institución pública que fueron, por ejemplo, la universidad, que es una institución también, donde hicieron un trámite, la matriculación, ¿no? O quizás la cédula del registro civil, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes antes de hablar con una persona? Un guardia, una recepcionista, una secretaria, la persona que toma la fotografía, ¿de acuerdo? Antes de que alguien les diga algo, ¿qué sintieron? Porque eso que sintieron, sea incomodidad, sea frialdad del otro lado, distancia, no la produce nadie, ¿sí? Sino que lo que produce es precisamente el diseño arquitectónico, el espacio. El espacio habla antes de cualquier funcionario y lo hizo en un lenguaje que ustedes lo leyeron sin darse cuenta y la idea es que lo vamos a aprender. Es decir, vamos a aprender a leer ese lenguaje en esta clase y más importante, vamos a aprender a producirlo. ¿Por qué? Porque los buenos comunicadores y comunicadoras eh, no solo leen, sino que también lo producen. En otras palabras, profesionalmente, si no sabes leer un espacio desde esa perspectiva, es como no saber escribir o ignorar, digamos,
buena parte de las reglas gramaticales, ¿de acuerdo? Entonces, Gianni Rato, uno de los grandes teóricos de la escenografía, lo dijo de manera así súper clara, ¿no? Yo diría brutalmente directa. El espacio elegido, solo el momento que ya eliges un espacio, ya comunica antes de que alguien entre. Entonces, él no dijo que el espacio ayuda a comunicar, ojo con eso. No dijo que complementa, dijo que ya comunica. El momento que elegiste, ya comunica. Perdón, estoy con... Voy a estornudar. Ujú. Antes de que ustedes eh, piensen en algo o abran, digamos, la gesticulación oral, antes de que sonría, por ejemplo, la persona que está al otro lado de la ventanilla, que te dé el saludo, te diga bienvenidos a Servipagos. El espacio, perdón, un segundo. Ok. Desde que tomen, digamos, se acerques a un lugar, el espacio ya toma partido, es decir, ya produjo un significado. Y al producir, digamos, un significado, también ya generó una expectativa, ¿de acuerdo? Y ese significado puede ir a favor de su mensaje institucional, ojo con eso. O puede ser contradictorio, que es como los esposos lleguistas, ¿no? Y por lo tanto destruir la imagen institucional. Eso lo vemos cotidianamente cuando vas a una institución pública, sobre todo. Por eso les ponía el ejemplo. ¿De acuerdo? Em, bien. Entonces, si ustedes ven, ah, se me ha puesto la imagen aquí mal. Em, si ustedes ven, por ejemplo, eh, Gianni, este señor que tiene en el compendio, cuando empieza a comunicar un espacio corporativo, eh, es interesante porque él, digamos, lo ve desde esa perspectiva, es decir, cuando el receptor entra al espacio, es decir, ese espacio corporativo empieza a darte señales comunicativas apenas tú entras a ese espacio, ¿ya? Y no tienes ninguna interacción verbal, es decir, al momento que tú ya entras, ya te está generando un proceso comunicativo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las quizás momentos claves ahí para entender cómo el espacio comunica es que nosotros necesitamos usar una herramienta que ya conocemos y que en el segundo semestre lo vamos a profundizar, que se llama el signo. Saussure tiene una definición interesante porque él nos enseñó que todo signo tiene dos caras. Probablemente ustedes lo hayan visto así bordeado en la clase de lenguaje, pero Saussure es súper importante incluso en la psicología. Freud y Lacan se basan en el estructuralismo de Saussure, por ejemplo, y él tiene, digamos, una perspectiva del signo que tiene dos caras, como una moneda, ¿no? Que es por un lado significado y por otro lado el significante, ¿de acuerdo? O como el anverso y el reverso de una hoja. Entonces, si nosotros aplicamos eso al espacio corporativo, el significante es lo que ven, la madera, eh, el metal, la sala y la ubicación de los muebles, las sillas ergonómicas, por ejemplo, o los taburetes de plástico, la iluminación, las ventanas, el silencio, la música de fondo. El significado
es, en cambio, lo que nosotros interpretamos, ¿sí? Y esto es, digamos, lo más interesante porque siempre el significado está cargado por la parte cultural, ¿de acuerdo? La parte subjetiva, además, también, la exclusividad, el poder, la seriedad, la jerarquía. Entonces, por un lado, el significado como tal, el significante como tal, es lo que vemos, ¿no? Entonces, eh, ojo con esto porque de ley va en evaluación del día. Entonces, el significante es la literalidad, es decir, una sala de espera, cuatro sillas de color blanco, ¿ya? Pero el significado es cómo lo interpretamos, ¿de acuerdo? Pero hay un tercer elemento que a nosotros nos interesa en esta asignatura, ¿sí? Y que se vuelve, digamos, un referente, y es la imagen que la institución quiere proyectar de sí misma a través de ese diseño y esa distribución del espacio. Y entonces ahí viene quizás lo más importante, cuando el significante y el referente no coinciden. Entonces ahí ocurre lo que se denomina una ruptura semiótica, porque el espacio dice una cosa, la marca dice otra, y nosotros como receptores, es decir, los ciudadanos o los clientes finales, percibimos otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, el Dieguito hablaba justamente de Michel de Certeau. Le decía Michael. Eh, evidentemente porque así lo pronuncian incluso, pero Michel de Certeau, francés, fue un filósofo y antropólogo que hizo una distinción que parece simple, pero que es fundamental para nosotros como comunicadores. Y decía Michel de Certeau que un lugar es una configuración estable. Es decir, un lugar es la disposición física de los elementos. Es el edificio, las paredes, los muebles. Pero el espacio, y ojo con eso, ¿no? Ahí Michel de Certeau se voló. El espacio es el lugar practicado. Entonces, el espacio nace cuando el cuerpo entra, se mueve, interactúa con el espacio, cuando hay flujo humano. Para ser más, digamos, pedagógicos, con un lenguaje mucho más sencillo, eh, una sala de espera en un hospital o en una sala del banco o en una universidad, una sala de espera vacía es una oficina pública, digamos, fría, silenciosa, mm, con sillas de plástico que están alineadas o sillas de madera, ¿sí? Pero es una oficina, digamos, fría, ¿no? Pero esa misma oficina, esa sala de espera que estábamos hablando, ¿no? Imaginémonos una sala de espera. Esa misma sala de espera con gente, con 20 personas que entran a hacer trámites cuando hay tensión, cansancio, papeles, voces, los números de los turnos, eso se convierte en un espacio con un mensaje muy claro. Aquí el ciudadano espera, ¿de acuerdo? El Estado no espera, son los ciudadanos. Entonces, nosotros como comunicadores tenemos que entender que no solo diseñamos lugares, sino que diseñamos experiencias de espacio. ¿De acuerdo? Quizás con la imagen podríamos pensarlo mejor, pero ya vamos a eso. Y entonces, em, según Michel de Certeau, el espacio es un lugar activado por el flujo constante de seres humanos y la práctica que hacen dentro de ese espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ese espacio, como les digo,
cobra significado cuando los cuerpos habitan ese mismo espacio y, por supuesto, lo van recorriendo. Esta distinción, desde esa perspectiva de Michel de Certeau, es clave para el diseño de experiencias que son, digamos, comunicacionales coherentes. Ok. Daniel Ducato, investigador brasileño que el Dieguito también mencionó, estudió algo que en principio parece, digamos, como que fuera, digamos, así como muy distante, muy lejano. Eh, y él decía que la escenografía teatral en espacios no convencionales son espacios que se pueden diseñar y estudiar. Entonces, su conclusión es directamente aplicable a la comunicación corporativa. Y eso es interesante porque habla, por un lado, de teatro, ¿no es cierto?, en espacios no convencionales, pero se aplica a la comunicación corporativa. Porque Ducatu dice que la composición, eso está en el compendio que ustedes tienen, casi que seguramente lo leyeron, pero Ducatu dice que la composición escenográfica no es un decorado, no es el fondo, no es la ilustración de lo que ocurre, sino que la composición escenográfica es un elemento que interfiere y contribuye a toda esa narrativa. Entonces, imaginemos, nosotros vimos em, Top Clock, que dicho sea de paso, justo me escribieron los amigos de los directores de la obra, les van a hacer una premiación en Bogotá y me invitaron porque llevan no sé cuántos años. Es una bonita obra. Entonces, ellos dicen que esa composición escenográfica que ustedes vieron en Don Clock es un elemento que eh, interfiere y contribuye a la narrativa. Y no de manera casual, sino que de manera significativa. Si esto nosotros traducimos al campo de la comunicación desde esa perspectiva corporativa, ¿de acuerdo? El espacio corporativo no acompaña el mensaje. El espacio es parte del mensaje, que es lo que decía el Dieguito en la exposición. Por eso es que hay coherencia. Y me parece que la Shirley y la Brittany también decían eso, ¿no? Es decir, ahí hay tres dimensiones en esa composición que a nosotros como comunicadores nos importa. Y uno es la composición, es decir, cómo se organizan los elementos, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la percepción y también cómo nosotros leemos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros los receptores. Y desde luego la narrativa que tiene, es decir, qué historia produce ese conjunto. Por ejemplo, cuando ustedes y las personas que trabajan, los espacios donde ustedes trabajan, ese espacio no solo es un lugar de trabajo, sino que es una narrativa sobre quién es esa organización. Entonces vemos que las paredes tienen los colores corporativos, la señalética, por ejemplo, acorde a la imagen corporativa. Por eso existe un manual y uso de marca corporativa. Entonces, ahí hay una narrativa sobre quién es esa organización, qué valores tiene, qué misión, qué visión, cómo entiende su relación con los usuarios y con las personas que habitan. ¿De acuerdo? Habitan, por supuesto, ese espacio, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están desde las 8 hasta las 4 o 5 de la tarde en sus espacios laborales. ¿De acuerdo? Ok. Em, Hall, este, no es el de la película, por si acaso, el personaje verde. Edward Hall es un antropólogo norteamericano. Él tiene un término que se denomina la prosemia, que ya lo habíamos visto. Y él acuñó este término, la prosémica, para referirse al estudio del uso del espacio como un sistema de comunicación no verbal. Y su hallazgo más poderoso es que las distancias
no son neutras. Las distancias son mensajes culturalmente codificados. Esto es interesante porque eh, Hall identificó cuatro zonas que ya lo habíamos visto y que lo vamos a hacer un repaso breve. La distancia íntima, ¿no es cierto? La distancia personal y la distancia social, que ustedes ya lo manejan, pero al revés y al derecho. Entonces, y además lo están practicando en la SF2, ¿no? En los proyectos. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo están dispuestos los muebles en la oficina de la gerencia o de los espacios donde ustedes trabajan, a qué distancia los ubican, ¿no? De la persona, del gerente, entonces se va a dar cuenta que no hay casualidad, sino que hay una declaración de poder, de altura, ¿de acuerdo? Mm, Maite Fernández. Profe, ¿cómo está? Hola Maite, ¿cómo vas? Pues bien. Si en una reunión, eh, más bien antes de nada, ¿tú en las mañanas, en las tardes trabajas o no? Perdón, no se le escuchó bien. ¿Tú estás trabajando en las mañanas, en las tardes? Ujú, sí. Oh, ok. ¿Y en dónde? O sea, no en dónde, sino ¿qué haces? Ah, doy clases de inglés a niños pequeños. Ok, Ujú. ok. Entonces, imagínate una reunión con los rectores, coordinadores de, de ese espacio de enseñanza, ¿no? Y, digamos, ese coordinador general ubica su escritorio a 2 metros de donde se sientan los demás docentes, los demás profesores. Supongo que serán 3, 4, 5, 10, 15 o 20 profesores. Entonces, él se ubica a 2 metros hacia ustedes para darles un informe o unas indicaciones. La pregunta es, según esta teoría que estamos viendo, según Hall, ¿qué tipo de distancia está estableciendo este coordinador? ¿Personal, pública, social, íntima? Social, ¿Por qué? porque no es un apego más cercano, sino que con estos 2 metros da a entender que está dentro de un espacio público, pero tiene como respeto hasta la proximidad de los demás. Correcto, es una muy buena respuesta. Aunque no lo verbalice el gerente o el coordinador, de alguna manera está generando precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Esa suerte de jerarquía, formalidad con sus subalternos. Súper bien. Gracias. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Dios, vamos. Muy bien. Muy bien. Todos gestionamos las impresiones que nosotros producimos en los demás. Y el escenario donde ocurre esa actuación, por lo general no es neutral, sino que condiciona el papel que nosotros jugamos justamente cuando nosotros nos relacionamos con las demás personas. En el compendio ustedes tienen un autor que se llama Hoffman, y él distingue dos regiones clave que a nosotros nos interesan para esta clase. Y una es la región delantera, es decir, lo que el público ve, la recepción, la sala de reuniones, lo que decía el Dieguito, ¿no? Cuando entras a la tienda, es decir, la fachada, ¿no? Ese espacio está diseñado consciente o inconscientemente para producir una impresión. Y por otro lado está la región trasera, es decir, lo que el público no ve. eh, las cámaras, la cocina, el back office, la bodega, el parqueadero. Entonces, espacios donde eh,
las personas pueden relajarse y salir del personaje, digamos, ¿no? En ese sentido, si fuera una obra de teatro o de tu rol de trabajador, por ejemplo, en el parqueadero. Entonces, ¿qué pasa cuando como cliente accidentalmente ves, digamos, la región que no debiste ver? O sea, a mí me parece, digamos, clave, por ejemplo, em, ¿qué dices tú, Janet? ¿Qué pasa cuando tú como cliente, por accidente, ves la bodega donde guardan todos los teléfonos de la tienda donde fuiste a cambiar la mica de tu teléfono? Me hago una idea, veo si está ordenado o desordenado, una idea del lugar en sí. Puede cambiar si está ordenado, eh, reafirmo lo que veo en la fachada o contrapongo, digo, aquí está bonito y acá ha sido un caos, ¿no? Puede ser. Es interesantísimo lo que acabas de decir, porque ahí es donde la imagen puede romperse. Es decir, eh, puede, digamos, se denomina colapso de la imagen institucional. Y eso es lo que debemos evitar como comunicadores, justamente eso. Es decir, esos espacios que son tras cámaras no debería verse. Y si se ve, precisamente se genera un colapso ahí. ¿De acuerdo? Em, Cuando ustedes leen el, el compendio, van a ver a un señor que se llama Marcos Pedroso. Él es director artístico brasileño y él desarrolló el concepto de lo que se denomina el dressing en el teatro, ¿no? Es el proceso mediante el cual el espacio se viste de significados. Esto, adaptado a la comunicación corporativa, el dressing es todo lo que la organización pone sobre su espacio físico para producir un determinado mensaje. Pensemos, digámoslo así, en tres dimensiones. La cromática, por ejemplo. Los colores por lo general no son decorativos. Si tú entras al McDonald's, pues colores que te comunican, es decir, son semióticos. El rojo, digamos, produce urgencia, energía, pero también la idea de comer y salir corriendo. No es un espacio para que te quedes. Te abomba estar ahí. Por eso es comida rápida. El azul marino produce confianza institucional. Por eso la mayor parte de empresas llevan ese azul. Viveca, por ejemplo. El blanco produce asepsia, ¿no? Pureza. Por eso los hospitales, los seguros médicos siempre tienen este matiz. O que sea cian, ¿no? Celeste. Entonces, cuando una organización, una empresa elige sus colores corporativos, está eligiendo qué emociones quiere activar en su receptor. Y la iluminación no se queda atrás, ¿de acuerdo? Porque una luz cálida produce cercanía, confort. Una luz fría y blanca produce eficiencia y frialdad. Entonces, la iluminación, por ejemplo, la iluminación tenue, produce una suerte de exclusividad. Si ustedes en este momento piensan la última vez que entraron eh, a un banco, digamos, en términos presenciales, no vayan a decirme si entré hace 10 minutos al banca móvil, al de una. ¿Han notado cómo los bancos, sobre todo los bancos o tarjetas de crédito, usan la luz indirecta cálida? Y sobre todo los superbancos, ¿no? Mientras que los bancos más populares o cooperativas usan una luz fría, brillante, focos amarillos por poco. ¿De acuerdo? No es coincidencia eso, sino que el mobiliario cuenta, la luz también. ¿De acuerdo? Em, a ver, vamos a ver. ¿Cómo estamos? 48. Muy bien. Estamos con el tiempo.
Coherencia versus la ruptura semiótica. Esto creo que es el corazón de esta clase para que ustedes pasen a la evaluación. Y, porque todo lo que hemos visto hasta ahora converge aquí justamente. Y quizás yo, como diría, debería haberse llamado la clase coherencia versus ruptura semiótica. Porque un espacio corporativo puede siempre hacer dos cosas: reforzar el mensaje de la organización o contradecirlo y generar esa ruptura semiótica. Entonces, la coherencia ocurre cuando el espacio y el mensaje van, por supuesto, alineados en la misma dirección. Si ustedes han ido alguna vez a algún coworking que declara, por ejemplo, creatividad, innovación, eh, se van a dar cuenta que existen espacios abiertos, paredes, pizarras, muebles modulares, bibliotecas, estantes, luz natural, plantas. Entonces el espacio grita lo mismo que el discurso: coworking, naturaleza, fluidez. Pero la ruptura ocurre cuando el espacio y el mensaje van en direcciones opuestas. Y aunque suena así como súper, como contradictorio, dices, no creo. Uf, es muy común, verán. Es más común de lo que parece, de hecho. Em, Hay bancos que tienen eslogan de tu banco cercano, somos humanos, estamos para ti, eh, tú eres nuestro mejor cliente. Pero cuando vas a hacer un trámite, encuentras rejas, guardianía, vidrios blindados, ventanillas pequeñas que, con micrófono para que no te acerques, colas largas, sillas incómodas para que no te sientas cómodo, funcionarios que no te miran, eh, sino detrás de un vidrio o a veces polarizado, ¿no? Entonces, ahí el espacio siempre está comunicando. Porque el espacio es esa experiencia directa, el aviso en términos de la comunicación y la coherencia. Por eso es que les decía coherencia o ruptura en términos semióticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hora son? Vamos, vamos bien, vamos justo. Voy a dejarles cuatro verbos que resumen todo lo que hemos visto hoy. Primero, creo yo que es particularmente importante, que es leer, es decir, leer como comunicadores, es decir, tener la capacidad de leer cualquier espacio como un texto semiótico, es decir, no solo como leería, digamos, el vecino o tu primo, tu hermana, sino desde esa herramienta que nos da la semiótica y la comunicación. Entonces ustedes deben ser capaces de leer cualquier espacio como un texto semiótico y cómo está distribuido en este caso el espacio. Entrar a una oficina, por ejemplo, y descifrar qué está diciendo antes de que alguien hable. Y el segundo verbo es diseñar. Entonces no pueden dejar el espacio al azar. Cada elemento es una decisión comunicacional. Cada color, cada distancia, cada luz es un signo que está, digamos, produciendo comunicación y además fue producido por alguien. Y el tercer verbo es resignificar. Es decir, un espacio existe, pero puede transformarse. Puede recibir nuevas capas de significado sin destruir su primera capa original. Eso es lo que este autor Ducato que ustedes tienen en el compendio llama el palincesto, es decir, escribir sobre lo escrito sin borrarlo. Y el cuarto, el más importante para nuestra clase de lenguaje no verbal, lenguaje corporal y manejo escénico, es encarnar. Es decir, el cuerpo como comunicador también es parte del escenario y tu postura, tu distancia, tu movimiento, la prosémica, la kinesia,
son signos que actúan juntos con el espacio en sí. Entonces, estos cuatro no son cuatro verbos separados, son cuatro, yo diría, dimensiones de una sola competencia y yo le llamaría la competencia de la semiótica espacial, porque esa es la competencia que eh, apostamos a desarrollar en esta clase. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al quiz para no robarles tanto tiempo y no retenerles. Voy a... ¿Dónde está la corporal? Corporal, muy bien. Con esto, a ver, corporal, corporal, 2026, muy bien. Ya, les tomo lista en el desarrollo de este quiz, por favor, para que lo desarrollen. Voy a compartir pantalla. A ver cómo está esto. Ahí estamos. Entonces, he hecho solo 7 preguntas ahora. ¿Ya? Quienes ya terminaron, voy a nombrar Matthew. Puedes ya retirarte, no hay ningún problema. Dani, Giovanna, Robert, Judy. Hasta la próxima, dice. Chao. A la próxima, profe. Chao, Joel. Hasta luego, profe. Chao, Judy. Hasta luego, profe. Mm, Gracias a ti. Gracias, Emily. Gracias, Ariana.
Gracias, Daniela. Gracias, Peggy. Chao, profe. Descanse, profe. Gracias. Gracias. Me dicen gracias, hasta la otra clase. Gracias, Samia. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Janet. ¿Cómo vas, Dome? Estoy por acabar, profe. Maravilla. Gracias, Gracias, Romina. profe. Una buena noche. Nos vemos el domingo, profe. Gracias, Juanita. Nos Gracias, profe. vemos. Gracias, profe. Gracias, Maite. Muchas gracias, profe. Buenas noches con todos. Chao. Gracias, Jeremy. Hasta luego, profe. Adiós. Babeli. Bien, gracias, profe. Ok. Gracias a ti. Muchas gracias, profe. Que tenga una buena noche. Gracias, Katia. Keila, perdón. Listo, profe. Hasta luego. Chao, Gabriela. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, Rosita. Gracias, profe. Y, profe, una preguntita. Claro, dame. Ayer, bueno, me quedé sin celular, entonces me comentaron mis compañeros algo sobre